Estamos ante una muy buena iniciativa que sienta las bases para una transformación de fondo del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y realmente es un hecho que debemos de celebrar y con el cual nos debemos de comprometer todos los legisladores de la República y particularmente el Senado, cuando en su función de Cámara Revisora analice la minuta que provenga de la Cámara de los Diputados. Quiero compartirles mi visión de esta iniciativa e incluso me interesa explicarles algunos de los conceptos que para mí son realmente trascendentales para la concreción del derecho a la información de todos los mexicanos. Diría en una primera valoración política que la reforma, la iniciativa, tiene mucho más saberes que faltantes y pocas cosas que corregirle o adicionarle. Obviamente, como legislador, tengo el deber de hacer una valoración objetiva y por supuesto también señalar aquello que debe ser susceptible de mejora en la iniciativa. Pero de entrada les digo que la nueva redacción del artículo 6º constitucional recoge, después de muchas décadas que México suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, la definición completa de lo que constituye el derecho a la información. El artículo 13 del pacto está hoy fielmente retratado en la nueva redacción del 6º constitucional. Y también la iniciativa ha aprovechado, y me parece de muy buena manera, la modernización del actual artículo 7º de la Constitución. Estos dos artículos no se modificaban esencialmente desde la Constitución del 17. Incluso el 6º casi venía igual desde la Constitución de 1857. Y la nueva redacción del 6º y del 7º se actualiza, se moderniza el 7º en favor de la libertad de expresión y de la libre circulación de las ideas a través de cualquier o cualesquiera plataforma que se difunda. Esta es una muy buena noticia para todos los comunicadores de México, porque reúne en la nueva redacción del 7º los dos pactos en materia de derechos humanos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Está reflejado así en el artículo 6º y 7º de la Constitución. Por supuesto que se incorpora un nuevo derecho o el reconocimiento de un derecho humano fundamental de los llamados de tercera generación, como ustedes lo saben, el derecho a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, incluida la banda ancha, que es la expresión, por decirlo de alguna manera más acabada, de Internet. Y se garantiza el libre acceso. La iniciativa también establece una política de inclusión digital universal y creo que aquí se asegura pues que el Estado promueva en condiciones de equidad y bajo principios de cobertura universal el despliegue de redes de telecomunicaciones. Vamos a sacar del secuestro en el que las tarifas telefónicas han mantenido al Internet en los últimos años en nuestro país, porque mayor competencia, porque mayor despliegue de redes invariablemente impactará en mejores servicios, en calidad y precio de los servicios, pero por supuesto en llevar hasta las más apartadas comunidades del país Internet, y no solo a descremar mercados, lo que me parece realmente un dato muy importante. Entre una de las cuestiones que más
me llama la atención y me entusiasma de esta iniciativa, que es una definición clave para todo lo que va a venir en la legislación secundaria, es el definir a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público. Porque un servicio público el Estado lo tiene que garantizar en condiciones de equidad y de cobertura universal. Y una actividad no. La puede regular y condicionar, pero no necesariamente está obligado a garantizar la cobertura universal. La reforma tiene el acierto de ligar la función social de la radio y la televisión a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución, que es una de las demandas que a lo largo de estos meses en la Comisión de Educación hemos venido haciendo y planteándole, incluso se lo planteamos al propio secretario de Educación. Y pone fin a la publicidad encubierta. ¿Por qué prohíbe la transmisión de propaganda presentada como información periodística o noticiosa? Y vincula esta prohibición a la revocación de concesiones. Esta fue la base, por cierto, en la que Enrique Peña Nieto construyó su candidatura y luego la presidencia de la República. Y se ha podido llevar al pacto y luego a la iniciativa esta prohibición fundamental para acabar con la simulación que se produce en la cobertura de campañas electorales y sobre todo que ha dado pie a un mercado negro de la información. De las cosas que vale la pena destacar de los haberes de la reforma, por supuesto la creación de un órgano constitucional autónomo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Si bien es cierto el mecanismo es largo, complejo, habrá quien lo califique de engorroso, lo que busca este mecanismo pues es acotar lo más que se pueda la discrecionalidad política partidista en la designación de los comisionados del instituto. Nunca dejará de ser al final una decisión política, pero la reforma acomete el acierto de acotar lo más que se puede la discrecionalidad e insistir en perfiles más técnicos que políticos. 7 comisionados. Estamos ante la primera excepción al artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución pues es la base, la piedra angular donde se desarrolla el poder del presidente de la República, porque este artículo le da toda la capacidad de concesionamiento de los bienes de la nación al titular del Ejecutivo Federal. Estamos ante la primera excepción al 27 constitucional. Ahora las concesiones las otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, y aquí llamo la atención de la Cámara de los Diputados sobre todo, se comete un error al dejar en el proceso de otorgamiento o revocación de las concesiones o de transferencia de derechos de concesiones la opinión previa del presidente de la República, que aunque la iniciativa señala que no es vinculante, lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena. Porque si todo el proceso será jurídico y político, digo jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República. Porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá quienes no satisfacen o sí los derechos a una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República. Una decisión que debe ser absolutamente técnica. Yo creo que esta es una de las correcciones que hay que hacerle para perfeccionarla. Por supuesto, estoy de acuerdo con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia y creo que es muy importante decir que se amplía el régimen de incompatibilidades y de supuesto conflicto de interés en que pueden caer los comisionados, los integrantes. De esta iniciativa, una de las facultades, pues quizá la más importante que tendrá IFETEL, es la de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias y a la propiedad cruzada de medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona geográfica de cobertura. Esta parte, si bien es importante, tiene que ver con una competencia económica y es también una excepción que se produce para que solo en el sector de comunicaciones y de radiodifusión sea el instituto el que regule la materia y no la Comisión Federal de Competencia. Yo creo que el principio es correcto. Las concesiones van a ser de uso comercial, público, social y privado. Debo decir que todo se homologa a la figura de la concesión. Todo pasará a ser concesión, para ponerlo a tono con el artículo 27 de la Constitución. En este tema específico, debo decir que era una ficción mantener las dos figuras de permiso y de concesión. Era una separación ficticia solo para impedir la comercialización y para impedir la venta de su propia producción a los medios públicos. Sin embargo, y este es uno de lo que yo llamo faltantes, es importante incorporar dentro de los usos de la concesión las concesiones para uso comunitario e indígena. Podrían estar contempladas dentro de las concesiones de uso social, pero es mucho mejor explicitarlo en la Constitución o en los transitorios, para que estas dos formas de radiodifusión comunitaria e indígena no escapen al reconocimiento de la ley ni de la Constitución.